Andrews, en Florida, para ver una fe que no falla. El año era 1644. El lugar era la abadía de Westminster. La sala se llamaba la Sala de Jerusalén. Los puritanos famosos se reunieron con señores comisionados para pasar 5 años de estudio intenso, 5 años de discusión para producir una declaración doctrinal fiel a las Escrituras y al Evangelio. Para el 1649 habían completado lo que se convirtió en la confesión tan familiar, la confesión de Westminster. Y en ese credo hay una declaración sobre la certeza de la salvación, llamada acertadamente perseverancia. En una declaración breve e inequívoca, la confesión de Westminster, capítulo 17, sección 1, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden ni total ni finalmente caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el final y serán salvados eternamente. No tengo que decir que lo dijeron perfectamente. Las Escrituras están llenas de promesas que llevaron a ese credo, que llevaron a esa convicción. La Escritura es clara en cuanto a la perseverancia de los santos, que aquellos que son verdaderamente salvos serán llevados a la gloria eterna. Nuestro Señor Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Todo el que el Padre me da lo recibiré y lo resucitaré en el día postrero. Quien quiera que Dios le da al Hijo como regalo de amor para formar la novia del Hijo, estará allí en el banquete de bodas en gloria. Mis ovejas, dijo nuestro Señor en Juan 10, me conocen y yo las conozco, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de la de mi Padre. En 1 Corintios, capítulo 1, tal vez un comentario pasado por alto, el versículo 7, no os falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien también os confirmará hasta el fin, irreprochables, que también confirmará hasta el fin, irreprochable, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que el Dios de la paz os santifique por completo y que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados íntegros sin culpa alguna en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y Él también lo hará. Esa es la promesa de Dios. Otra bendición conocida y amada al final de Judas: aquel que es capaz de evitar que tropiecen o caigan y de hacerte estar de pie en presencia de su gloria intachable con gran gozo, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todos los tiempos y ahora para siempre. Amén. Ahora, aquel que es capaz de evitar que caigan. Hay muchas otras declaraciones que nos prometen que la vida eterna es realmente eterna. Esto fue ampliamente entendido por los divinos de Westminster, pero también entendieron lo que la perseverancia no significa. No significa que los cristianos no fallan en sus vidas, en su obediencia. No significa que los cristianos no fallarán seriamente y posiblemente hasta la muerte. Porque entre los corintios muchos estaban débiles y enfermos y algunos habían muerto.
por cómo se acercaron a la mesa del Señor. Así que la Confesión de Westminster añadió esto: sin embargo, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos y el descuido de sus medios de preservación, caer en graves pecados y por un tiempo continuar en ellos, por lo que incurren el desagrado de Dios y afligen a su Espíritu Santo, llegando a ser privados de alguna medida de sus gracias y comodidades, teniendo sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, hiriendo y escandalizando a otros, y traen juicios temporales sobre sí mismos. En otras palabras, la perseverancia en la fe no significa perfección. La perseverancia de los santos entendieron que era una expresión de esta gran verdad, que es mejor que decir seguridad de la salvación. Este término ha llegado a ser una designación más popular, pero no es tan exacta. La seguridad eterna no describe los medios necesarios por los cuales es asegurada nuestra vida eterna. Aunque los creyentes pueden pecar seriamente, pueden pecar repetidamente, hay algunas cosas que nunca abandonarán. Hay algunas cosas que nunca abandonarán. No estarán bajo el dominio total del pecado. No perderán la confianza en el Señor y en el Evangelio. No evitarán la santidad y abrazarán plenamente la iniquidad. La doctrina de la perseverancia es esencialmente que la vida que viene de Dios es permanente. El don de la vida eterna es permanente. Es un don de gracia soberana, es un don de misericordia y es permanente. Por eso Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La seguridad en Cristo está ligada a la perseverancia. Está ligada a la perseverancia. Primera de Juan 2:19 es una porción muy interesante de la Escritura y dice esto: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que nunca fueron de nosotros. Cuando alguien abandona a Cristo, abandona la verdad del Evangelio, abandona la virtud y la santidad, se aleja. Eso no es un fracaso de la vida eterna, es una evidencia de una fe superficial. Nunca creyeron o se hubieran quedado. Cualquier idea de salvación que deje fuera la seguridad o la certeza es una distorsión de la verdad, y cualquier idea de seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Estamos seguros porque poseemos una vida eterna perseverante. Hay muchos textos que podríamos mirar, pero nuestro tiempo es limitado. Por el bien del tiempo, para resumirlo de la mejor forma posible, por favor vayan en sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero que veamos los versículos del 3 al 9. Es una tradición maravillosa estar de pie cuando se lee la palabra de Dios. Pueden hacer eso, por favor. Mientras leo Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Y escuchen con atención, no dejen que su mente se distraiga mientras miren este texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Pueden sentarse. Déjenme hacer un simple comentario. Si fuera posible que yo perdiera mi salvación, la perdería. Si fuera posible que perdiera mi salvación, la habría perdido mil veces. Cualquiera que le diga que es posible perder su salvación, está prediciendo el mantenimiento de esa salvación en su propia fuerza, en su propio poder. Y eso es un descuido terrible cuando se ve la debilidad de la carne humana y la voluntad humana. Si pudiera perder mi salvación, la perdería. Este texto dice, sin embargo, que he nacido de nuevo. Se me ha dado vida. Y esta vida es vida eterna. Solo un poco sobre el contexto aquí. Eso está escrito por Pedro. Y Pedro sería la persona adecuada, ¿no crees?, para escribir sobre la perseverancia. Si hay alguna persona del Nuevo Testamento que haya sido propensa al fracaso, un fracaso colosal, fue el hombre que escribió esas palabras y experimentó personalmente el poder de esas palabras. Basado en las Escrituras, ninguno de los discípulos del Señor, excepto Judas, tropezó más miserablemente que Pedro. Incluso puede que te cueste distinguir a Judas de Pedro si comparas el hecho de que en Juan 13 dice, ese jueves por la noche de la semana de la pasión, en el aposento alto, Satanás entró en Judas. Con las palabras de nuestro Señor a Pedro en Mateo 16, ponte detrás de mí, Satanás. Si alguna vez hubo uno propenso al fracaso, fue Pedro, cuyo fracaso parecía ser tan masivo y por tanto no podría haber una mejor persona para escribir esto que él. De hecho, no es notable que fue en el versículo 16 de Mateo 16 que Pedro dice, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús dice, la carne y la sangre no te revelaron eso, mi Padre que está en los cielos. Y en versículo 23 Jesús se vuelve a Pedro y le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Y en el mismo texto dice, sobre esa confesión acerca de Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y los apóstoles, incluyendo a Pedro, se convertirán en las piedras fundamentales. Pedro es la prueba de que un verdadero creyente puede tropezar pero no caer. Pedro salió después de sus posteriores denuncias de Cristo y traiciones y lloró amargamente. Este debe de haber sido un momento glorioso para que Pedro recibiera esta revelación y la escribiera, para que le recordara cómo había vivido la vida perseverante que Dios le había dado en la oscuridad y en horas oscuras que eran inusuales. El criterio por el que se distingue a un verdadero creyente no es un hecho pasado, no es un hecho pasado. Hemos estado hablando de eso en las
sesiones de preguntas y de respuestas hoy. No es un evento, una oración, una profesión, asistencia a la iglesia, no es bautismo, es perseverancia. Es la perseverancia. Se nos ha dado vida. Hemos hablado de regeneración. Pedro habla de nacer de nuevo. Eso es regeneración. Se nos ha dado vida. Y la Biblia es bastante clara, sin duda, que es vida eterna. Es vida eterna. Jesús dijo, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Les doy agua que les hará que no tengan sed jamás. Volvamos con Pedro un minuto, volvamos a Lucas 22. Y estamos tratando de establecer un poco de fondo para mirar más de cerca el texto que hemos leído, pero en Lucas 22 todos estamos familiarizados con la experiencia de Pedro. Jesús le dice en versículo 31, Simón, Simón, le habla con el nombre antiguo cuando está refiriéndose a su persona antigua, cuando se está portando así. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Wow. Si yo fuera Pedro diría, bueno, le dijiste que no, ¿verdad? No hay trato. En realidad no. Pero he rogado por ti para que tu fe no falle. He orado por ti, que tu fe no falle. La certeza en la vida del creyente para la gloria eterna no es automático, se asegura a través de un medio. Y los medios son la vida eterna, sin la cual es una fe que no puede fallar. Cristo oró para que no fallara. Esa fe no puede fallar porque Dios planeó que no fallara. Cristo oró para que no fallara e incluso el Espíritu Santo intercede de parte de los creyentes, como dice en Romanos 8. He orado por ti, rogado por ti, para que tu fe no falle. Esa oración será contestada porque cuando hayas vuelto y salgas y regresado, fortalece a tus hermanos. La respuesta de Pedro obviamente demuestra que pensaba que tenía el poder de aguantar. Dijo, Señor, contigo estoy listo para ir a la cárcel y a la muerte. Y el Señor sabía mejor que esto y dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. La fe de Pedro no fallaría porque Jesús oró para que no fallara y Jesús oró según la voluntad de Dios. Este es un modelo maravilloso del ministerio intercesor de Cristo. Miren Juan 17, este es otro pasaje con el que estamos familiarizados. Aquí está nuestro Señor intercediendo en esta oración bíblica maravillosa y así ora. Cuando oró para Pedro que su fe no fallara, ¿qué dijo? En el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, dice al Padre, pero ellos mismos están en el mundo y yo vengo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu palabra. Padre, guárdalos. Así que aquí está nuestro Señor diciéndole a Pedro, vas a pasar por este zarandear de Satanás porque voy a orar para que tu fe no falle. Y aquí hay un ejemplo de ese tipo de oración. Y no solo es para esos 11, sino para todos los que creerían a través de sus palabras. Todos los que el Padre me da a través de toda la historia de la redención. Te pido, Padre, que los guardes en tu nombre. Y luego baja al versículo 15. Y aquí ves esto que es una explicación más de la misma intercesión de nuestro Señor por Pedro en Lucas 22. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así
Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. No pido solo por estos, sino por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste la he dado a ellos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccionen en la unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste y los amaste como también me has amado a mí. Padre, deseo que también ellos, a quienes me has dado, estén conmigo donde estoy, para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Aquí está la oración intercesora de nuestro Señor. Lleva a la gloria a los que me has dado. Trae a la gloria a los que me has dado. Es como si el Señor al borde de la cruz le dijera al Padre, los he guardado, los he guardado. Ahora voy a la cruz. Habrá un momento en la cruz en el que me separe de ti. Padre, guárdalos, guárdalos. Esta es la apasionada oración de nuestro Señor, que los creyentes mantengan alejados del poder del maligno, que sean santificados por la palabra de Dios, para participar finalmente en su santidad, en su gloria, que sean llevados a la gloria como una unidad, todos los redimidos, sin que nadie se pierda, que por lo tanto perseveren hasta el final. Y a propósito, esta oración intercesora es lo que se ve en Hebreos 7:25. Él puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, puesto que vive siempre para hacer, ¿qué? Intercesión por ellos. No es solo una realidad automática que fuiste salvado e irás al cielo basado en una realidad automática. La razón por la cual vas del punto de regeneración a la gloria eterna es por la intercesión incesante del Cristo vivo por ti. No hablamos mucho de la intercesión de Cristo, pero es esa intercesión ante el Padre y también esa intercesión del Espíritu, Romanos 8, que nos sostiene en la gloria. Nos sostiene hasta la gloria. La intercesión de Cristo garantiza nuestra salvación eterna y el cumplimiento del plan del Padre de que aquellos a los que antes conoció, los glorificará. Así que hemos nacido de nuevo. Volvamos a Primera de Pedro para mirar brevemente. Hemos sido glorificados. Estamos en el camino a la gloria. Hemos sido regenerados. Miren el versículo 3. Se nos ha hecho nacer de nuevo. Poseemos una esperanza viva y una vida nueva, una vida eterna. Jeremías 32:40, y haré con ellos un pacto eterno para no apartarme de ellos, para hacerles el bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El pacto de salvación es un pacto eterno. No hay abandonos, nadie se queda atrás. Usted dice, bueno, espera un minuto, ¿no hay advertencias en las Escrituras? ¿No advierten las Escrituras a la gente para que no caigan, como en Hebreos y otros lugares? Es una advertencia para falsos creyentes y oyentes no comprometidos. Y de nuevo digo que la doctrina de la perseverancia de los santos dice que los verdaderos creyentes perseverarán. No dice que están seguros sin importar lo que hagan, dice que perseverarán. No dice que si aceptaron a Jesús en algún momento acabarán en el cielo, dice que perseverarán. Y perseverarán porque esa vida que está en ellos, esa vida es vida eterna, es la vida de Dios en el alma del hombre y se sostiene en cada creyente por la obra intercesora de Cristo y el Espíritu según el propósito de Dios. Tienes una vida eterna perseverante en ti
como creyente. Esto tenía que ser una buena noticia para los lectores de esta carta. Pedro estaba escribiendo a creyentes dispersos, como dice en el versículo 1, en Asia Menor, que se enfrentaban a una horrible persecución. Estos creyentes temían por sus vidas, temían que su fe fallara cuando se pusiera a prueba. Y con razón no confiaban en su propia fuerza. Pedro les recordó que eran extranjeros en el mundo, eran ciudadanos del cielo, eran una especie de aristocracia real, residentes de un reino celestial, piedras vivas, sacerdocio santo, un pueblo que era posesión personal de Dios. Todo esto les recuerda en esta epístola maravillosa. Pero esto puede ser lo más maravilloso de todo, y quizás es por eso que está al principio. No tenían que temer las amenazas, el peligro o la persecución o el sufrimiento e incluso la muerte, y habla de eso en casi todos los capítulos. No tenían que ser intimidados o preocupados por lo peor que les pudiera ocurrir, porque su vida eterna nunca fallaría. Nunca. En lugar de darles dosis de simpatía, conmiseración, Pedro les señala su absoluta certeza y seguridad en Cristo. Podrían perder todas las posesiones terrenales, sus vidas, pero nunca perderían su salvación. Su herencia celestial está fijada, garantizada, y están siendo guardados para su cumplimiento. Su fe sobrevivirá a cualquier cosa y a toda cosa, porque es parte de esa vida eterna. Mirando un poco más de cerca al texto, déjenme darles un puñado de cosas para extender esto un poco. La vida eterna incluye una esperanza que no puede fallar. Una esperanza que no puede fallar. El versículo 3 dice: Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido según su misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, basándonos en el hecho de que Cristo salió de la tumba, como dice en Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y nos concede esa misma vida que Él posee, que la muerte no puede destruir. Tenemos una vida que es eterna y viva, y posee en primer lugar una esperanza viva. Tú tienes una esperanza perpetua. Hebreos 6:19 dice: esta esperanza es un ancla del alma, una esperanza segura y firme. Nuestra esperanza no puede morir porque está ligada a nuestra vida que es eterna, está viva. Es el corazón de la doctrina de la perseverancia de los santos. Perseveramos porque tenemos una vida que no puede morir y tiene una esperanza que no puede morir. Estamos garantizados. Esto es asombroso. Estamos garantizados en versículo 4 una herencia. Tenemos garantizada esa herencia tan segura como que Jesucristo resucitó de la muerte y nos compró esa vida eterna. Ya tenemos una herencia esperándonos, imperecedera, aftartos, no sujeto a vanecer, no corruptible. Incluso se usa esa palabra en algunos lugares, no sujeto a ser saqueado por un enemigo o ejército invasor. Esta es una herencia que no está al alcance de ningún ladrón ni de nadie que la robe. No puede ser saqueada, no puede ser tomada por un enemigo, incluyendo a Satanás y los demonios. Es eterna, es indestructible, está a salvo con Dios. No solo eso, es inmaculada. Palabra en griego amantas, sin mancha, sin defecto, sin fallos. No puede ser contaminada ni manchada. No puede ser tocado con nada que sea malo. No solo eso,
es inmarchitable, amarantas, griego. No tiene la propiedad de decaer, nunca puede perder su belleza sobrenatural, su brillo, su resplandor. ¿Por qué? Porque como pueden ver, está reservado en el cielo. Está reservado en el cielo. Y lo que es cierto sobre el cielo, por tanto, es cierto sobre nuestra herencia. ¿Y qué es cierto sobre el cielo? Escucha estas palabras maravillosas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Nada de eso está en el cielo. El cielo no puede ser contaminado, no puede ser manchado por ninguna cosas así. Es puro. No hay ninguna maldición allí. Nada de lo que manifiesta la corrupción en este mundo estará en el cielo. Nadie estará en el cielo que sea una influencia corruptora. A diferencia de todo en esta vida que está sujeto a corrupción, a decadencia, desvanecimiento, nuestra salvación está en el cielo, incorruptible, sin mancha, inmarcesible. No es parte de este mundo, no es parte de este sistema, está reservada en el cielo para ti. Y otra vez en el griego es un participio perfecto pasivo de tereo que significa guardar. Y la forma perfecta subraya que la herencia ya existe. ¿De acuerdo? Ya existe y está siendo custodiada presentemente y continuamente hasta que la recibas al final. Es el lugar más seguro del universo, ¿no es cierto? Lugar más seguro del universo. El cielo nunca conocerá ninguna invasión, ningún tesoro allí será robado o desfigurado o contaminado o corroído. Perseveramos en esta vida eterna con una esperanza viva, una esperanza viva. En segundo lugar, perseveramos con una fe viva, con una fe viva. Eso es tan maravilloso, versículo 5, que están protegidos por el poder de Dios a través de la fe para una salvación lista para ser revelada en los tiempos postreros. Estamos protegidos por el poder de Dios a través de la fe. La fe es el medio. Tenemos una esperanza viva que no puede morir. Tenemos una fe viva que no puede morir. Creeremos hasta la gloria eterna. Nos espera una salvación lista para ser revelada en los postreros tiempos, ya preparada, ya presente, a la mano, realizada. Solo nos espera a nosotros. Está protegida, un término militar, está protegida por el poder de Dios hasta que lleguemos. Pero el medio por el cual está protegida es una fe viva. Nuestra fe continua. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se nos ha dado una esperanza viva e imperecedera, se nos ha dado una fe viva e imperecedera. No hablamos de una fe natural, una fe humana, hablamos de una habilidad sobrenatural para creer la verdad de Dios y el Evangelio a lo largo de toda nuestra vida. Nunca dejamos de creer. No es aparte de nuestra propia voluntad, sino que por el poder divino activa nuestra voluntad y permanecemos firmes, no pasivos, sino activos en la perseverancia. De ahí que se llame la perseverancia de los santos. Hay un tercer elemento en esto. Perseveramos en esta vida eterna con una esperanza viva y fe viva y un poder vivo. Versículo 6. En esto os gozáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
Habéis sido afligidos por diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, siendo más preciosa que el oro que es perecedero, aunque probada por fuego, se encuentre en la alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo que esto nos dice es que hay un poder operativo en nuestras vidas que nos sostiene a través de las pruebas más severas que podamos o no podamos imaginar. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, han sido angustiados por varias pruebas, esto se convierte en la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro que es perecedero. Ese es un pensamiento fascinante para mí. He sido un pastor suficientemente para saber que la gente, mucha gente, lucha con su certeza en su salvación. Se preguntan, ¿estoy realmente salvado? ¿He sido perdonado? ¿Estoy en camino al cielo? Me cuesta confiar en el Señor. Los jóvenes a veces dicen, ¿sabes? He invitado a Cristo a ser mi Señor, le he pedido a Dios que me salve. Muchas veces temo, me preocupo que no sea un verdadero creyente. ¿De dónde viene la certeza? La certeza viene del Espíritu de Dios a un creyente obediente como una gracia dada. Pero más allá de eso, la certeza se hace más fuerte y firme cuanto más su fe es probada por pruebas. Cuando el médico me dijo, su hijo tiene un tumor cerebral, podría costarle la vida. Mi fe se prueba. Y a través de 9 días de oración y ayuno, saliendo al otro extremo de eso, con un mayor amor y una confianza mayor y una esperanza mayor en Dios, que lo que sea que significó para mi hijo. Y Él perdonó a mi hijo, incluso hasta hoy, sin ningún efecto a largo plazo. Pero yo cursé eso y lo que podría haberme aplastado y doblegado, humanamente hablando, pero mi fe perduró y tuve esa comprensión dorada de que tengo una fe real. Han habido muchas pruebas así a través de nuestra vida. Mi esposa Patricia, en un accidente de coche, se rompió el cuello, se fracturó C2 y C3, el Señor la guardó. Ha habido motines a través de los años en la iglesia. Tal vez 20 años después de comenzar el ministerio, 250 personas salieron de la iglesia. Hostilidad contra mí, traición de los amigos en que había invertido mi vida. La desilusión con parejas que he tratado de ayudar, familias que he tratado de ayudar, decepción con hombres que he discipulado, hombres que he entrenado y sus vidas. La vida está llena de todo eso. Enfermedad de gente que amas y cuidas, y tu fe pasa por una prueba. Y a medida que esas pruebas se acumulan y sales de esas pruebas y tu fe no falla, no importa cuál sea el asalto, tienes esa maravillosa comprensión que es más valiosa que el oro, de que esto es lo real. Esto es diferente a la falsa fe de la parábola del sembrador, donde la tierra recibe la semilla, pero cuando llega la tribulación y el problema, ahoga la semilla y muere sin tener fruto. Esa es una fe falsa. O el amor a las riquezas y las preocupaciones del mundo ahogan esa semilla. Lo más grande que el Señor puede darte es una prueba dura que demuestra la validez de tu fe salvífica. Y a medida que pasas por la vida y llegas al punto en el que yo estoy, has acumulado muchas de esas pruebas. Cuanto mayor me he hecho y más pruebas he visto que el Señor me ha hecho pasar, más certeza tengo de mi verdadera salvación. La gente que pierde su fe en una prueba sacude el puño ante Dios y se aleja. Esa es la tierra rocosa. La verdadera fe emerge de las pruebas más fuerte que antes. Hay angustia por una temporada y es necesario porque perfecciona nuestra fe. ¿No es lo que dice Santiago? La prueba de tu fe produce madurez, perfección, te hace crecer.
Cuéntalo como un gozo, como sumo gozo. Vienen como el fuego para quemar la escoria. Y ese es el punto. Lo que queda es el poder de vencer en una fe más fuerte. Perseveramos porque tenemos vida eterna y esa vida eterna tiene como componentes una esperanza viva, una fe viva y un poder vivo. Una esperanza que nunca muere, nunca falla. Una fe que nunca muere, que nunca falla. Y una fuerza que nunca falla. Esta es la prueba de nuestra fe, la evidencia, el poder desatado en las pruebas, que un día veremos la alabanza y la gloria y el honor en la revelación de Cristo. Hay mucho más que quisiera decir de eso, pero por el tiempo, déjenme ir a otro punto. Esta vida eterna tiene un amor que nunca falla. Un amor que nunca falla. Una de las cosas de las que hablo mucho es que los cristianos aman a Cristo. Cristianos aman a Cristo. Primera de Corintios 16, 22 dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Quieres definir el cristianismo de una manera sencilla? Los cristianos aman a Cristo. Y eso es recíproco. Lo amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Los cristianos aman a Cristo. Tenemos un amor eterno por Cristo. Por favor, observen el versículo 8. Y aunque no lo hayan visto, lo aman. Tenemos una esperanza que no fallará, tenemos una fe que no fallará, tenemos un poder que no fallará y tenemos un amor que no fallará. Debemos ser definidos por ese amor. Con Pedro de nuevo, Juan 21. Jesús se enfrenta a él después de haber vuelto a su antiguo oficio de pesca, decepcionado de sí mismo, probablemente decidió que no era apto para ningún ministerio futuro, a pesar de que había visto al Cristo resucitado. Estuvo en Galilea por un tiempo esperando a Jesús apareciera. Jesús dijo, espérame, no lo hizo, volvió a pescar. El Señor apareció en la orilla e hizo desayuno, y apareció, y comieron. Y llevó a Pedro a un lado y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Una vez por cada negación. Pedro finalmente tuvo que apelar a la omnisciencia porque no era visible y dijo, me conoces, sabes que te amo. Alimenta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Amaba a su Señor, no hay duda de ello, con un amor eterno. Por eso al final del capítulo 22 de Lucas, cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, en la noche de esa terrible negación, fue aplastado hasta las lágrimas. ¿Cuánto amaba a su Señor? Lo suficiente como para ser crucificado al revés, porque se creía indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor había sido crucificado. El amor no es solo un afecto, es un deseo de obediencia y sacrificio y servicio y adoración a su Señor. La perseverancia de los santos entonces implica vida eterna que posee una esperanza viva, una fe, una fuerza, un amor y un gozo viviente. Versículo 8, aunque no lo veáis ahora, sino que creéis en Él, os alegráis en gran manera con gozo inefable y lleno de gloria. Lo que está diciendo esto es que a pesar de lo que esté pasando, o cuán dura es la persecución y difíciles sean las pruebas, como en caso de estos creyentes dispersados, no importa cuán duro sea el sufrimiento, hay un profundo e inexpugnable gozo en la anticipación de la gloria futura. Ese gozo se manifiesta en un verdadero creyente porque es un elemento de la vida eterna. Es un elemento de la vida eterna. Y sabemos estas cosas, ¿no es así? Esperanza, fe, poder, amor y gozo. El creyente las experimenta
como los componentes, las realidades de la vida eterna, son la evidencia siempre presente de una verdadera fe y es a través de ellas que perseveramos. Y finalmente, obtenemos, versículo 9, el resultado de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. La salvación final, la salvación completa, la salvación que está más cerca ahora que cuando creímos, obteniendo presente medio, actualmente recibiendo por ustedes mismos, incluso ahora ya tenéis el resultado en sus manos, ya en sus almas, es de ustedes. La glorificación última y final, que es el elemento último de la salvación. Y la promesa que vienen las palabras del apóstol Pablo, que tan a menudo clamamos, el que ha comenzado, ¿qué? Una buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Un último pensamiento. Vamos a Juan capítulo 15 por un momento. Juan 15. El aposento alto. Diré más sobre ese capítulo mañana en la iglesia. Pero en el aposento alto, Judas ha sido revelado y despedido. Y Jesús da una analogía. Yo soy la verdadera vid, el Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ya están limpios por las palabras que os he dicho. Está hablando a los 11, están allí. Está hablando de Judas, que es la rama prototípica sin fruto. La rama cortada, versículo 6, tirado, desechado, secado, recogido, echado al fuego y consumido. La rama de Judas no perseveró, desertó. Y nuestro Señor dice a estos 11 en versículo 4, permaneced en mí, permaneced en mí. Y luego en el versículo 7, si permaneces en mí. Y hemos tomado esa palabra y hemos convertido en algo bastante místico. ¿Sabe lo que está diciendo? Quédense. Es menos. Quédate. No hagas lo que hizo Judas. Quédate. Permanece. Si te quedas, tomaré residencia en ti. Si te quedas, producirás mucho fruto. Si te quedas, escucharé y responderé a tus oraciones. Si te quedas, tendrás gozo. Quédate. No seas como Judas. Quédate. Permanece con Cristo. No hagas lo que hizo Judas. Sé fiel hasta el final. Señor, de nuevo te damos gracias por tu verdad, tu palabra. Nos sentimos como si hubiéramos solo tocado la superficie de estas profundas realidades. Y aún así, incluso la superficie rinde un tesoro indescriptible. Te agradecemos por esa esperanza que arde brillantemente en nuestros corazones. Te agradecemos por esa promesa de que todos nos reuniremos por fin en tu presencia. Cada uno de nosotros que elegiste antes de la fundación del mundo y cuyo nombre escribiste en el libro de la vida del Cordero,
cada uno de los que fueron elegidos para ser entregados como regalos de amor al Hijo, para formar su novia, cada uno que fue recibido por el Hijo, guardado por el Hijo y será levantado a gloria eterna. Te damos gracias por esta vida que persevera, esta vida que triunfa sobre el pecado y Satanás y la muerte. Te damos gracias por la esperanza de que todos nosotros, como uno, elegidos antes de la fundación del mundo, nos reuniremos en gozo eterno en tu presencia. En anticipación a ello, Señor, vivimos triunfalmente sobre todos los asuntos de la vida con corazones agradecidos por tal gracia. Te damos las gracias, te adoramos. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.